Buenos días niños, buenos días niñas, un abrazo y un saludo muy cordial en este día, espero que se encuentren todos bien. Como siempre, el deseo que estén gozando de buena salud, en unión de toda su familia. Vamos a conversar un ratito, pero antes de ello, yo quiero que observen qué es lo que tengo aquí. Son dos vasos de agua, son dos vasitos, ¿ya? Y estos vasos de agua están limpios, sirven para el consumo humano. Yo pongo estos dos vasos de agua aquí para que ustedes comprendan, sepan que el agua que nos llega a nosotros, cada uno de los, a través de los grifos, de las llaves de agua que tenemos, viene por el cuidado que se mantiene y se potabiliza y se transforma en agua limpia que es apta para el consumo humano. Pero de igual manera, en los ríos, en los campos, en los riachuelos, si nosotros vamos por el Caja, vemos un agua cristalina, un agua saludable, fresca, ¿sí? Vemos los árboles verdecitos, todo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo en un vaso de agua, aquí están dos vasos de agua cristalino, ¿y qué pasa si en este vaso de agua yo le pongo basura, ¿sí? Le pongo desperdicios de la basura, ¿ya? Boto, ¿cómo es? Contaminantes químicos a lo mejor, ¿ya? Si ven, vamos a suponer que son contaminantes. ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Diferencien ustedes que la una agua está contaminada y la otra en cambio está pura. ¿Nos servirá esta de aquí que está contaminada, con desperdicios, con todo? ¿Nos servirá para el consumo humano? Pues no es cierto, que no. Esta agua ya está contaminada porque la gente botó basura, botó desperdicios, las fábricas botaron los químicos, ¿ya? Y por ahí ayudaron mucha gente a talar los árboles. Entonces agua baja contaminada, ¿sí? Entonces miren ustedes, ¿cómo podemos ayudar nosotros o cómo podemos participar en el cuidado y preservación de la naturaleza? Haciendo esto será tal vez, no, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos que la naturaleza, no solo el agua, los bosques, los ríos, las praderas, los campos, tenemos que cuidar. Para eso existen lugares en donde podemos nosotros botar y sacar la basura. Hay un día que pasa el recolector de basura, entonces ahí debemos nosotros sacar la basura. Ese momento debemos colocarse en fundas que son debidamente, en este caso, identificadas, las negras para una cosa, las azules para otra cosa y las rojas para otra cosa, ¿cierto? Debemos clasificar la basura y con eso estamos participando en el cuidado y preservación de la naturaleza. Todos los ecuatorianos, absolutamente todos los ecuatorianos, grandes, pequeños, niños, viejos, debemos colaborar en la conservación de la naturaleza. ¿Para qué cuidamos? Para que se mantenga el equilibrio del medio ambiente. En esa agua que está contaminada, ¿podrá haber peces? No, ya se mueren los peces. Y si lo hay, los peces también llegan contaminados. Y eso que consumamos los seres humanos, inmediatamente, ¿qué es lo que nos sucede? Nos enferma a nosotros. Si consumimos esa agua, esos animales que existan ahí, ¿no es cierto?
Esas plantas que sean regadas con esa agua, con químicos, producen enfermedades. Así como sucede en el oriente ecuatoriano cuando se riega el petróleo. ¿Quiénes son afectados? Los nativos de ahí, porque se daña el medio ambiente, se daña la naturaleza, ¿no es cierto? Se mueren los animalitos, se mueren las plantas, los nativos de ahí a veces no tienen qué comer, porque también afecta a los peces, etcétera. ¿Ya? Debemos evitar que nuestros recursos se agoten o desaparezcan. Si existe contaminación, si existe tala de bosques, si existe, por ejemplo, la quema de los bosques, va a agotarse algún rato este recurso tan grande que es de nosotros, como por ejemplo el agua. Es un recurso natural, muy importante para la vida de los seres vivos. Si no tenemos agua, no vamos a poder vivir. Por eso ahora hay las campañas de cuidemos el agua, no desperdiciemos el agua, no quemen los bosques, ¿sí? No boten basura, no contaminen el medio ambiente. Nosotros como ciudadanos ecuatorianos, como niños ecuatorianos, podemos participar en este cuidado y preservación de la naturaleza. ¿Sí? Por eso debemos cuidar los ríos y los mares, evitar la tala excesiva de los bosques para lograr el buen vivir y mantener las tradiciones culturales propias de nuestro pueblo. Porque eso también es importante. A veces nosotros despreciamos las tradiciones culturales de nuestro pueblo. Sí, por ejemplo, nuestros aborígenes, nuestra gente campesina, nuestros indígenas, utilizan el poncho. Qué bonito. Esa es una tradición cultural propia de ellos. Y nosotros no tenemos por qué burlarnos, sino más bien tenemos que alabar y decir, mire, ese es el orgullo de nuestro pueblo, que tenemos tradiciones culturales propias. Las fiestas que hacen, ¿sí? Del Inti Raymi, de muchas cuestiones, muchas fiestas más, son tradiciones y costumbres. Aquí, por ejemplo, en Cuenca, el pase del niño es una tradición, es una costumbre. En Zicaute, ¿qué tenemos? El Festival del Cuy, ¿cierto? El festejo que hacen a San Carlitos. Es una costumbre, una tradición que nosotros debemos mantener, respetar y no hacer que desaparezca, ¿cierto? Recuerden ustedes que los recursos naturales humanos y también la cultura de los pueblos pertenecen al patrimonio nacional, ¿ya? Es decir, pertenecen a todos los ecuatorianos, es propiedad de todos los ecuatorianos. Algunos de nuestros recursos son tan valiosos que han sido declarados patrimonio de la humanidad a nivel cultural y natural. Cuenca es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? Por su forma, cómo tiene las construcciones más antiguas, ¿sí? Las calles empedradas, la tradición de su gente, la chola cuencana, el modo que tenemos de hablar, que es diferente a cualquier otro lado, porque dicen que incluso cantamos, pero esa es nuestra cultura, es propia. Si vamos a los diferentes lugares, como por ejemplo al Sixia o al Aseo, ahí hay una tradición cultural, ahí la gente teje los ponchos, hace las polleras, teje los sombreros. Es una tradición que nosotros debemos mantener y sentirnos orgullosos de eso, ¿ya? También dentro del Ecuador se ha declarado patrimonio nacional a 22 ciudades. Entre ellas está Catacocha en la provincia de Loja. Asimismo, ¿por qué? Porque la manera de la construcción de sus casas, con tejados, con corredores, con sus paredes de adobe, sus puertas multicolores, etcétera, hace que esta ciudad sea única y que pueda mantenerse tradicionalmente ahí conservada y respetada por sus propios y por todos los ecuatorianos, ¿ya? En Zaruma, de igual manera, sus calles, sus casas, sus construcciones de madera, es espectacular. Y ahí hay una situación muy considerada por el hecho de que es una ciudad minera y las minas están dentro de la ciudad, aunque todavía el peligro azota porque puede hundirse la ciudad. Sin embargo, la gente hace todo lo posible
para conservar y cuidar su cultura, su tradición, sus costumbres en Zaruma. Ahí ustedes deben haber oído que existe un plato muy típico en el país, un plato tradicional, como es el tigrillo y el buen café de Zaruma, así lo dicen. Y la gente aprecia estas costumbres, ¿no es cierto? Gualaceo, en nuestra provincia, también es una ciudad considerada patrimonio nacional. ¿Por qué Gualaceo? Mire, Gualaceo es una ciudad en donde sus platos típicos, no sé si han oído ahí, hay el rosero. Es una especie de bebida muy sabrosa, que no hacen en otro lado, hacen únicamente en Gualaceo. También tenemos sus casas antiguas, sus calles empedradas, ¿cierto? También tenemos las costumbres que decían en Gualaceo, por ejemplo, el hecho de que ahí trabajan con el cuero en los zapatos. Hay gente que teje los sombreros. Es una tradición, es una costumbre. Y por eso a Gualaceo, en la provincia de La Suay, se le ha considerado como un patrimonio cultural, natural, o nacional. ¿Ya? Y el Ángel, hay una ciudad del Ángel en Carchi. ¿Sí? En el Ángel es una población también muy bonita, en donde también sus casas, el trabajo de su gente, son muy buenos talladores, hacen ahí, tallan los santos, vírgenes, etcétera. Es una ciudad que por su cultura, por su tradición, por sus costumbres, ha sido declarado, ¿no es cierto?, patrimonio nacional. Muy bien. La elaboración de sombreros de paja toquilla entre las manifestaciones culturales fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre del 2012. Mire, el sombrero. ¿Y quienes utilizan el sombrero? Son nuestros campesinos, nuestros indígenas. Ya en la ciudad hay muy poca gente que utilice el sombrero. Pero si nosotros salimos un poquito al campo, vamos a ver que en su gran mayoría utilizan sombrero, aunque esta esté cambiada ya con el gorro. Han dejado el sombrero y ahora utilizan el gorro. Pero el sombrero es una artesanía que hace nuestra gente y que está considerado por la UNESCO, ¿sí?, como un patrimonio nacional inmaterial de la humanidad. Hay que conservarlo, hay que seguir manteniendo esa costumbre de que la gente no se olvide. Ahora, antes pasaba la herencia de generación en generación, la mamá le enseñaba a la hija, ¿sí? Y aprendían a tejer los sombreros, a tejer los ponchos, las polleras. En cambio ahora ya nos estamos olvidando, ya no queremos aprender y eso va a llegar un momento en que se acabe. Y ya no hay a quien teja sombreros. Entonces tenemos que nosotros ayudar a que esta cultura se mantenga viva en cada uno de los lugares que nos pertenece a nosotros de nuestra patria, que es el Ecuador. Ya. Bien, hace algunos días atrás, el 18 de abril, hoy día estamos 18, ¿cuánto estamos hoy día? 19, 20, 21, no, el 18 de abril entonces, creo que fue el domingo, el 18, se celebró el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Sí, hay monumentos y hay lugares también de interés histórico y artístico en el Ecuador. Sí, entonces el 18 de abril se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Y nosotros tenemos algunos monumentos en Cuenca, especialmente si vamos por la avenida Solano, ahí vamos a ver algunos monumentos que han sido tallados por grandes artistas, en piedra, en mármol, en cobre, ¿cierto? Vean si ustedes, un lugar más tradicional es la Chola Cuencana. Han visto, ahí hay un monumento a la Chola Cuencana y un monumento a quien fundó la ciudad de Cuenca, ¿ya? Entonces, el 18 de abril se celebra este día y nosotros recordamos ese día ¿para qué? Para que en nuestras mentes y en nuestros corazones se mantenga la llama viva de poder respetar y conservar
este patrimonio, pero también tenemos que participar en el cuidado y la preservación de la naturaleza, que está dentro de nuestro patrimonio. ¿Sí? La naturaleza está dentro de nuestro patrimonio. Es nuestro, es propio. Nos ayuda a dar agua pura. Entonces no debemos contaminar ni ríos, ni bosques, ni terrenos, ni quemar árboles, ni talar árboles. Eso nos va a ayudar a cuidar del medio ambiente. Bien, primero vamos a leer el libro en la página 133. Ahí dice cómo puedes participar en el cuidado y preservación de la naturaleza. Vamos a leer lo que acabamos de ver y vamos a realizar las actividades que nos pide en la página 134. Ahí dice, piensa e infiere qué actividades económicas causan la contaminación de mares y ríos. ¿Sí? Dibuja un afiche en el que consten algunas normas para cuidar el entorno. Voy a dibujar un cuadro en el que yo ponga, creando y diga, un cuadro que la gente pueda leer, pueda ver los dibujos, que me invite a qué, a participar en el cuidado y preservación de la naturaleza, ¿ya? Bien, vamos a leer con atención las siguientes recomendaciones para cuando realicen una visita a un área protegida y qué es lo que debemos hacer ahí. Vamos a enumerar del 1 al 5, ¿ya? En orden de importancia, ¿ya? Y vamos a compartir estas opiniones con nuestros papitos en la casa, ¿sí? De igual manera, vamos a leer en la página 135, solo vamos a leer ahí, ¿ya? Y realizamos, para finalizar, bueno, ahí nos quedamos para la próxima clase, entonces mejor pasar acá, ¿ya? Muy bien, realizamos las actividades. Buenos días.